Hola Adriana, ¿cómo estás? Hola Gabriel, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo- Bien, bien, ¿y tú? Dame un minuto que llego para poder sentarme y Sí, conversar, por favor, ¿ok? tranquilo. Yo te voy Gracias. a ir presentando mientras. Bueno, es una alegría, es una suerte de poder comunicarnos. Hoy nuestro invitado es el fonoaudiólogo, colega de Chile, de nuestra hermano país de Chile, eh, el colega fonoaudiólogo Gabriel Salgado Maldonado. Él trabaja en la unidad de fonoaudiología del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Instituto Nacional del Tórax. También es fonoaudiólogo del Laboratorio de Neuropsicología y Neurociencias Clínicas de Chile. Es paz presidente de la División de Fonoaudiología y Terapia Ocupacional Intensiva de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva. Teníamos acordado hace unos minutos. Hola Gabriel, te estaba presentando mientras, perdón que te hago correr, Hola, ¿cómo estás? teníamos Ok, hola, ¿cómo estás? unos minutos No te preocupes, yo me para atrasé, mil disculpas. conectarnos. Bienvenido. Muchas gracias, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. No, por favor, a vos que aceptaste, realmente estás en un horario que ya estabas terminando de trabajar y me comentabas que tuviste una nasofibroscopía. Así que justamente veo que te dedicas a la parte de Justamente, deglución. sí, mira, bueno, te saludo desde Chile, acá estoy de mi hospital para que veas que estoy trabajando toda una nasofiloscopía con el otorrino. Acá estábamos trabajando, así que yo me dedico principalmente al área de deglución en mi hospital, que es el Instituto Nacional del Tórax, donde trabajo actualmente, y estoy bajo el alero de Medicina Física y Rehabilitación, que es un servicio dentro de este Instituto de Rehabilitación, perdón, del Tórax, y eso es un poco donde estoy ahora. Es un puesto importante para nosotros los fonoaudiólogos entrar en unidades de terapia intensiva, nada menos, y dentro de un Ujú. hospital, por lo cual nos trae una responsabilidad enorme, ¿no? Contame qué tipo de patologías y cómo te manejas dentro de este medio de terapia intensiva. ¿Cuáles son las urgencias y cuál es tu rol específico dentro de este servicio? Ok, mira, te cuento un poco. El Instituto Nacional del Tórax en Chile es un centro de referencia de cirugía cardiotorácica, ya centro de referencia de trasplante pulmonar. Tenemos pacientes que vienen de distintas partes del país, con distintas patologías, ¿cierto? EPOC, patología respiratoria, cáncer de pulmón. Tenemos pacientes que vienen desde el área de la cirugía cardíaca, ya para recambios valvulares, cirugías de aorta, eh, y en general, este hospital es un hospital de alta complejidad en Chile. Nosotros como fonoaudiólogos, y yo en este caso hablo de nosotros porque somos más de uno, somos tres, un fonoaudiólogo y dos fonoaudiólogas, trabajamos desde la UCI hasta que los pacientes se van de alta y también en el contexto ambulatorio. ¿Sí? Y en los cuidados críticos, UCI, es donde más fuerte nos estamos desempeñando porque estamos haciendo las evaluaciones post la extubación en algunos pacientes, pacientes que están en ventilación mecánica, personas, ¿cierto?, que, por ejemplo, ingresan por una patología cardíaca que no debiese tener tantas complicaciones asociadas, ¿cierto?, con una intubación de poco tiempo y que en el transcurso de la hospitalización o de la cirugía hacen un evento cerebrovascular, por ejemplo, y ahí claramente entra todo el equipo de rehabilitación en el contexto de afasia, en el contexto de la disfagia cognitivo-comunicativa en general.
El fuerte es deglución, obviamente por la relación que hay entre la patología cardioquirúrgica, ¿cierto? También somos centro de referencia de cirugía de vía aérea, en este caso de estenosis subglótica, a nivel país, cuando ya las dilataciones no funcionan, eventualmente lo que acá se hace son cirugías traqueales de resección, dilatación, y ha sido un camino bien interesante porque este hospital antes de la pandemia no contaba con fonoaudiólogo, ya a pesar de ser un centro de alta especialidad, no tenía fonoaudiólogo, participaban algunos como interconsultores, pero el COVID hizo que esta pandemia el hospital se reinventara un poco y ahora la necesidad es real. O sea, estamos dentro del equipo de la UPC, trabajamos de la mano con el equipo de cirugía de tórax, que son nuestros, que nos interconsultan, hacemos evaluaciones prequirúrgicas en algunos casos, hacemos rehabilitación de la voz también, en los pacientes cardio lo mismo, estamos tratando de hacer evaluaciones previas, incluso evaluaciones cognitivas, si tú te pones a pensar que en algunos casos hay pacientes que están mucho tiempo con un puente por el tema de la cirugía cardíaca, y también somos centro de referencia en pacientes ECMO, ¿cierto? En asistencia extracorpórea, y obviamente en todas las áreas tratamos de enfocar la fonoaudiología en estos momentos. Eso es como un gran pool de pacientes que tenemos. Y también están los pacientes de cuidados paliativos en el contexto de oncológico, cáncer de pulmón, y también le hemos tratado de brindar estas prestaciones también a esta población en específico. Ese es como el gran global de pacientes que tenemos hoy en día. ¿Esto funciona en Santiago de Chile? Santiago de Chile, sí, funcionamos acá. Mira, estamos insertos en un servicio de salud que es el Servicio de Salud Oriente, que es un servicio que tiene la mayoría de los institutos de referencia nacional. Ya atendemos población de la comuna de Santiago, de algunas poblaciones específicas que están dentro del sistema de salud, pero también nos llegan personas del norte de nuestro país, nos llegan de la zona austral, Coyhaique, ¿cierto? La octava región, de las distintas regiones, cuando en su centro no tienen capacidad de resolución, ¿ya? Entonces eso ha hecho que también hay un vínculo importante. Me imagino que igual como ocurre en Argentina, o sea, como ocurre en Chile, en Argentina, perdón, no hay fonoaudiólogo en todos los hospitales. La pandemia vino a acelerar mucho que los fonoaudiólogos se incorporaran, uno, en los hospitales, y segundo, en los cuidados críticos. O sea, antes la unidad de paciente crítico era fonoaudiología, o sea, kinesiología, como el área de la rehabilitación, y muchos de los kinesiólogos cumplían roles de fonoaudiólogo, pero hoy día los fonoaudiólogos ya están insertos en estas unidades. Así que es bastante interesante esta dupla, este match en el paciente traqueostomizado, sobre todo con vía aérea, en que podamos trabajar en conjunto. ¿Estamos incluyendo pacientes pediátricos en esto lo que vos me contás o estamos solamente con adultos? No, mi centro es solamente un hospital de adultos. Los pacientes pediátricos se ven en otros hospitales en estos momentos. Yo me dedico a adultos principalmente. eh, Acá en el Hospital del Tórax es lo que yo más veo, son pacientes adultos. Ojo que se considera adulto acá, llegan pacientes de 15 años hacia arriba, pero Claro. los pacientes que son de edades más jóvenes, 15, 18 años, son pacientes con patologías congénitas con cardiopatía, y nos piden evaluación de esos pacientes siempre y cuando quedan disfonías por cirugía o con una dificultad deglutoria transitoria por la intubación o porque estuvo mucho tiempo en ventilación, básicamente por eso. Algo importante que se podía preguntar quienes van a escuchar este video cuando ya lo saquemos al aire. Ujú. ¿Cómo se forma un fonoaudiólogo en esta área tan específica? ¿Cómo te has formado vos para poder llegar a esta atención, que la verdad que es Ujú. un nivel muy, muy elevado dentro de lo que es la Ujú. fonoaudiología, por la delicadeza que requiere la atención de estos pacientes tan complejos? Sí. Buena pregunta. Mira, si, si yo hago como una revisión de mi historia profesional, yo nunca me quise dedicar al lenguaje, nunca me quise dedicar a trabajar con niños. Me encantaba el área de audiología,
y nunca pude trabajar en audiología, créeme, por cosas de la vida, pero en general uno para llegar a este nivel yo creo que es primero entrar en un contexto hospitalario, entender cómo funciona el sistema de salud y también empezar a trabajar o a formarse con los pacientes que uno va viendo en el día a día. ¿Ah? En general uno busca, por ejemplo, no sé, un diplomado en dilución, un diplomado en fonoaudiología en contexto crítico y esa formación está recién empezando a salir, por lo menos en Chile. Hay diplomados en pacientes de vía aérea, de neurorehabilitación, que son programas bastante nuevos, pero en general antes era como evaluación de la dilución en el contexto de todo el ciclo vital. En mi caso de formación, por ejemplo, en dilución yo tomé un diplomado de la Fundación Fono en Argentina con la autora Silvia Yuri, ¿cierto? Que es pediátrica, pero que tenía una historia y el diplomado, este curso, era bastante interesante porque también se abordaban temas de adulto. Después me empecé a formar en evaluación neuropsicológica, en neurorehabilitación, ¿cierto? Y de ahí empecé a, a medida que llegaban más pacientes, a tomar cursos más específicos. Es decir, llegó un momento en que necesitaba un curso para trabajar con pacientes con vía artificial, o sea, hay que tomar un curso de ventilación mecánica, no porque nosotros necesitemos programar el ventilador, sino porque tenemos que entender qué es lo que ocurre cuando el paciente está en ventilación. Y de esto iba de la mano mucho con el aprendizaje de los kinesiólogos, ¿cierto? Ellos llevan mucho terreno avanzado en intensivo y ellos te van diciendo, mira, en realidad tomo cursos de ventilación, te explican los cursos de medicina intensiva que uno va tomando, los cursos de infecciones intrahospitalarias, manejo de vía aérea, cursos de traqueostomía y demás. Entonces uno empieza a formarse y a buscar después cursos más específicos. O sea, un diplomado, yo me recuerdo que tomé el diplomado de la Fundación Fono en Argentina y tenía ya una base de dilución para poder abordar a mis pacientes. Y en un momento de mi ejercicio profesional vi mucho paciente con Parkinson, necesitaba tomar cursos de Parkinson específicamente para comprender la fisiopatología, para comprender el abordaje farmacológico y los pacientes son los que van guiando tu proceso formativo, tanto desde lo académico, pero también como de la autoformación, ¿cierto? De ir leyendo los artículos más actualizados, las prácticas basadas en la evidencia, ¿cierto? Es importante tenerlo. Yo también me dediqué al área de investigación y al área de epidemiología, y ahí es un mundo que me ayudó a comprender cuál era el mejor artículo para leer, cómo extrapolaba esa información a la práctica clínica, que es un tema importante también. Requiere mucho estudio, ¿verdad? Justamente esta Mucho estudio. mañana tuve una paciente de 89 años con Parkinson y problemas de deglución. Estamos con bastante frecuencia, no sé por qué, pero yo trabajo en el medio privado y tengo Ujú. varios Parkinson, así que bueno, justamente es un tema de preocupación, ¿no? Em, Sí. es muy, muy interesante todo lo que estás contando. Decime, ¿qué tipo de aparatología, a qué tipo de aparatología tenés acceso que te Ujú. permite la fonoaudiología chilena utilizar, digamos, dentro del marco de las incumbencias que ustedes tienen? Buena pregunta. Mira, en general acá, me imagino que igual en Argentina, nosotros no podemos hacer nasofibroscopía o FIS, ¿cierto? Siempre van de la mano con el otorrino, por eso acá nosotros en nuestro centro tenemos el acceso a las nasofibroscopías de exploración de vía aérea, pero también tenemos la chance de participar en la evaluación instrumental con el otorrino, que es la dupla importante por lo menos para poder hacer la evaluación de dilución. Contamos en mi instituto en estos momentos bueno, utilizamos mucho lo que es la nasofibroscopía, evaluación instrumental como la videofibroscopía, estamos a puertas a poder implementarla porque acá se ocupan arco-en-C, se hacen estudios de videofibroscópicos en el contexto del pabellón, de la cirugía de cardio, entonces son equipos que eventualmente podríamos utilizar. Estamos tratando de tener equipos de electroestimulación, tenemos uno, pero en Chile ya hay varios equipos implementos que los fonoaudiólogos están utilizando, es decir, tenemos colegas que están utilizando electroestimulación, tenemos colegas que están usando la IOP como intervención, ¿cierto? Como cosas más objetivas. Hay colegas que se dedican al área de la voz que utilizan
o implementan laboratorios de voz de bajo costo, ¿cierto? Una tarjeta de audio, más un buen micrófono, más el PRAT y un computador. Nosotros también hemos estado implementando eso hace poco. Todo lo que tiene que ver con el paciente traqueostomizado, hoy día nosotros utilizamos una amplia gama de válvulas de fonación por el centro, de distintos tipos de cánula de traqueostomía, las válvulas de entrenamiento muscular respiratorio que muchas veces estaban solamente para los kinesiólogos, ya sabemos que tienen un impacto súper importante en lo que es la rehabilitación de la deglución. En Parkinson está escrito, ¿cierto? Así que también las tenemos y las utilizamos. ¿Qué otro implemento por lo menos nosotros ocupamos acá? Serían básicamente esos. Una pregunta respecto de las técnicas en el tratamiento o el control, más que nada, del tema de la salivación, que es todo un tema. Sí. Mira, nosotros acá lo que hemos hecho es utilizamos mucho el uso de, por ejemplo, de atropina en el contexto de cialorrea en pacientes traqueotomizados, cuando son cialorreas más anteriores, bromuro de hipatropio está descrito que se puede utilizar, pero en algunos centros, no es en mi caso acá, pero en otros centros se ocupa la inyección de Botox, por ejemplo, para el tema de el manejo de la cialorrea en el contexto de neurología. Eh, y también, obviamente, no sé, en el contexto de traqueostomía, el uso de las cánulas con aspiración subglótica ayudan bastante a lo que tiene que ver con el aumento de la frecuencia deglutoria, es decir, algunos pacientes traqueostomizados con mal manejo de las secreciones de la cialorrea, muchas veces se da porque no degluten la cantidad de veces necesarias para poder manejar ese tipo de cantidad de saliva. Entonces, es un conjunto que se va utilizando entre lo farmacológico, en la intervención, quizás con ACV, que está vocalización supracaf, ¿cierto? En el entendido de mejorar la sensibilidad laringea y que las personas puedan ir deglutiendo de mejor forma el tema de su salida. Eso es lo que nosotros estamos haciendo, pero ahí tengo entendido que en Chile hay centros, por ejemplo, que tienen protocolos de cialorrea, utilizan escalas también, entonces hay varias cosas que se están implementando. Y lo malo que yo te podría decir es que no está en todos los centros, pero que es por un tema de formación, de acceso a la información más que otra cosa, ¿no? Pero todos preguntamos siempre en los grupos de fonoaudiólogos que tenemos, no sé, de intensivo, de salud, que los que uno participa. Oye, ¿cómo trabajan esto? Ah, mira, y a mí me surtió efecto este medicamento, utiliza, esta es la dosis, mira, aquí está el artículo, ya, y uno lo trata de implementar y habla con el médico, trata de implementar esos protocolos. En coordinación con el otorrino, me imagino, o el Sí, neurólogo. ¿Quién más interviene con esto? acá en Chile puedes encontrar neurólogos, otorrinos, fisiatras también, los médicos especialistas en fisiatría. También hay algunos que hacen inyección de toxina botulínica a través de ecoguiada y eso ayuda un poco en algunos centros, no en todos, eso sí. ¿Cómo es la coordinación dentro de la parte intensiva? Que una vez que ya el paciente sale de la zona de riesgo, de peligro, donde vos Ujú, estás actuando, supongo que hay otro equipo de rehabilitación ya más ujú, tranquilo, programado, de consultorio ujú. externo, ¿no? Sí, Donde sí. se deriva al paciente una vez que se saca de esa emergencia. ¿Cómo es la Ujú. coordinación que tienen con el equipo de fonoaudiólogos, no? Mira, en general, acá en Chile ha ocurrido un fenómeno bastante interesante, porque, porque hay equipos de rehabilitación que están, perdón, se me fue en el patio, estoy haciendo una motocicleta. En la habilitación hay equipos de rehabilitación que dependen, por ejemplo, de neurología, hay equipos de rehabilitación que dependen de medicina física y rehabilitación, hay equipos de rehabilitación, en este caso fonoaudiólogos, que dependen de otorrino y otros que dependen exclusivamente de la UCI. Ya como que ese es el escenario que se da en nuestro país, pero lo interesante es que en algunos de estos equipos tienen continuidad durante toda la instancia hospitalaria, es decir, por ejemplo, en mi centro, el fonoaudiólogo que toma un paciente en la UCI es el paciente que lo controla en el ambulatorio. Si es que ese paciente continúa en derivación ambulatoria con nosotros, entonces le damos una continuidad de la atención. Pero en otros lugares lo que ocurre es que hay una coordinación entre los equipos de rehabilitación y se hacen una entrega de rehabilitación, una epicrisis de rehabilitación, ¿cierto? Donde, mira, estos eran mis objetivos, logramos esto y esto es lo que queda por trabajar y ahí el colega al que se le hace el traspaso
de alguna forma hace una reevaluación y entrega, ¿cierto? Se ajusta a los lineamientos o no. Esa es un poco la dinámica que se está dando en los equipos, ¿ah? Pero siempre pensando en lo más beneficio para la persona, y en la mayoría de los centros te podría decir que hay una continuidad de la atención por el mismo colega tratante. En algunos casos en que los equipos están divididos y muy marcados, porque eso también ocurre, es decir, el equipo de medicina física solamente ve los pacientes cuando están en sala más básica, ¿cierto? Y está el equipo de rehabilitación UPC. El equipo de rehabilitación UPC es el que entrega toda la intervención. Cuando sale del contexto crítico, se va al equipo de rehabilitación física, de medicina y rehabilitación. Entonces hay distintas realidades con sus pros y sus contras, obviamente, pero eso es lo que ocurre actualmente. Muy bien, buena articulación. Por último, no te quiero Ujú. llevar mucho tiempo más. Dijiste No que te toda preocupes. esta formación de equipos desde lo fonoaudiológico, ¿no? Se intensificó a partir del COVID Sí, y no podemos dejar de hablar del COVID, sí, porque sí. esto, ¿cómo sigue Ujú, de acá en más nuestro trabajo y en equipo en general, ¿no? ¿Cómo se ve la ujú, proyección de ahora en más de la atención de todo esto que no va a parar, sino que inclusive creo que puedas haber visto cosas que no estabas acostumbrado a ver antes, cuadros ujú, atípicos, no sé si te ha pasado. Bueno, ¿cómo sigue todo ujú. esto? ¿Vos crees en tu pensamiento, ¿no? En tu concepto. Sí, mira, yo creo varias cosas, ¿ah? Lo primero es que vino a generar un cambio de paradigma en la pandemia. ¿En qué sentido? Antes los equipos de rehabilitación no estaban considerados en el contexto crítico y sobre todo los fonoaudiólogos, ¿ah? El fonoaudiólogo era un interconsultor que llegaba a la unidad, pero en el pic de la pandemia los jefes de UCI de críticos se dieron cuenta que no podían desocupar esa cama si un paciente no tenía rehabilitación. Por lo tanto, mientras en algunos centros se implementalizados y que no incorporaban al fonoaudiólogo, se dieron cuenta, claro, tengo un paciente 30 días intubado, y eso le sumaba una traqueostomía que me generaba 2, 3 semanas más, y era una persona que utilizaba una cama, ¿cierto? Entonces, el primer cambio yo creo que fue este cambio de paradigma, es decir, necesito tener rehabilitación desde el día uno. Ojalá tener rehabilitación desde antes que ingrese a la UCI. O sea, si las cirugías son lectivas, ojalá hacerle un perfil funcional a la persona antes que ingrese, ¿cierto? Para poder saber en realidad en su basal cómo está. La fonoaudiología, por lo menos en intensivo, y un poco lo que nosotros planteábamos desde la división de fonoaudiología y terapia ocupacional de Sochimi, era que vino para quedarse. O sea, para nosotros es ideal que colegas dependan de las unidades de cuidado crítico o que tengan dedicación exclusiva en UPC, no solamente que funcionen como interconsultores, porque al final se pierde un poco esta dinámica de que el fonoaudiólogo es parte del equipo, ¿cierto? Los fonoaudiólogos solamente llegaban, dejaban indicaciones, rehabilitación y se iban. No, o sea, hoy día participan de la toma de decisiones, sugieren intervenciones, sabes que es el momento de priorizar, vamos a lo motor, vamos a lo kinesiológico. Hoy día no, yo creo que lo importante es la comunicación y los fonoaudiólogos son los que tienen que estar ahí en primera línea, estableciendo patrones comunicativos. Entonces, hoy día creo que la pandemia vino a marcar un desde, lamentablemente desde el escenario sanitario, desde el escenario económico, ¿cierto? En salud es costo beneficioso tener equipos de rehabilitación. No hay estudios formales, por lo menos, o hay algunos en que sugieren que sí, o sea, necesitamos tener el equipo de rehabilitación completo para poder mejorar los indicadores de calidad de las unidades. Eso es una cosa súper importante para las instituciones en general, pero también para la carga de enfermedad que conlleva esto. O sea, si yo tengo una persona rehabilitada desde el día uno, lo más probable es que el alta sea mucho más funcional si es que no tiene rehabilitación. Es decir, la carga de enfermedad que el cuidado crítico ya me genera, pudiese estar, se puede estar sobrellevando de mejor forma. Entonces hoy nosotros creo que la fonoaudiología, desde mi visión, tiene que consolidarse, así como los equipos kinesiológicos, es decir, que haya rotativas de turno, cuartos turnos modificados, ¿cierto? Atención de lunes a lunes, ¿cierto? Si hay protocolo stroke que habilitar el fonoaudiólogo, que no ocurra que le dio un stroke el día sábado y que deben esperar al lunes para poder recién ser evaluado.
sino que no, hay un fonoaudiólogo el día sábado que va y lo evalúa y determina el régimen, ¿cierto? O si es seguro o no, o deja actividades de comunicación. Y es algo que vino para quedarse. Lamentablemente hoy día en el escenario en que estamos nosotros en Chile es que los colegas no hay dinero para poder contratarlos, están en una calidad de prestación de servicios, ¿cierto? Eso también conlleva ciertas cosas que son no menores en el contexto sanitario, pero que hay que trabajar obviamente. Y ese es un poco el trabajo que las sociedades científicas tienen que hacer, que las sociedades las asociaciones gremiales, el colegio de fonoaudiólogos, el colegio de terapeutas, la sociedad de rehabilitación, de críticos, los equipos del Ministerio de Salud en torno a la rehabilitación, eh, saben que es la necesidad. Y los insumos que nosotros entregamos hoy día, levantar la evidencia, va a ayudar a eso. Yo creo que eso también es un tema no menor. No estamos acostumbrados a levantar evidencia, números, datos. Mira, tenía 10 pacientes, logré ver 5. Puta, me quedaron 5 de ver, es una brecha importante que necesito cubrir. Hoy día no estamos no es una práctica habitual ir reportando eso, ¿viste? Yo creo que ese Y es un poco el la camino. demanda importantísima que hay y la necesidad de que la actuación de nosotros sea muy importante en este medio y la verdad que de paso también va jerarquizando la profesión. Y yo que estoy Claro, entrevistando a nivel Latinoamérica colegas para ver un poquito cómo está trabajando cada uno a fines de poder unificar o contarnos conceptos o cosas de cómo se está trabajando. La verdad que me siento orgullosa porque en Latinoamérica se está trabajando bien. Hay mucha ujú, gente con muy buena predisposición. Bueno, Gabriel, sí, te libero. Estás cansado seguramente porque has tenido un día largo de trabajo. Es muy interesante lo que estás contando, muy, muy interesante. Y espero en otra oportunidad poder conversar de otros temas relacionados a esto, por supuesto, con mayor profundidad. Te agradezco listo. muchísimo, muchísimo esta participación. A ti por la invitación, Adriana, mucho gusto. Obviamente, siempre disponible para poder conversar. Ojalá que en el contexto latinoamericano podamos ir generando más conversaciones, trabajo conjunto. Yo recuerdo que me invitaron en algún momento a dar una charla en Colombia sobre la sociedad o el colegio de críticos, ¿cierto? De cuidados críticos que están armando este bloque de fonoaudiología intensiva. Entonces, súper importante poder hacerlo. Así que nada, pues un gusto, espero que podamos seguir conversando. Igualmente, un abrazo desde Buenos Aires, Argentina, para ustedes, para todos los colegas chilenos y para vos en especial. Muchísimas Muchas gracias. gracias, que Hasta estés bien, pronto. chao, chao, nos Gracias. vemos.